Vamos a hacer una oración antes de iniciar esta noche con el mensaje. Vamos a orar. Padre, gracias te damos porque esta noche está aquí tu presencia maravillosa. Y tu presencia está aquí para sanar, para liberarnos, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Háblanos profundo a cada uno al corazón, Señor. Que tu palabra sea predicada con claridad. Que quien no te conoce esta noche pueda entregarte su vida, Señor. Y quienes ya te conocemos, Señor, aprendamos a hacer guerra espiritual. Háblanos profundo al corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según Marcos, en el capítulo número 9. Marcos capítulo 9. Y vamos a estudiar los versículos 14 al 29 en un tema que se titula Liberación Espiritual. Liberación espiritual. Este pasaje revela que estamos rodeados de un mundo inmaterial e invisible. De hecho, el mundo invisible e inmaterial es más real que el mundo visible, porque las cosas que se ven fueron hechas de las que no se veían. El reino de Dios está en constante conflicto con el reino de Satanás. Estamos en una guerra invisible que no podemos percibir con nuestros ojos ni con nuestros oídos, pero que existe, en la cual el reino de la luz se enfrenta constantemente al reino de las tinieblas. Los ángeles de Dios, querubines, serafines y arcángeles, están en constante guerra, en constante conflicto, peleando contra los demonios del enemigo todo el tiempo. Y también los hijos de Dios, los creyentes, estamos también en guerra espiritual contra los hijos del diablo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y la mayoría de las personas no percibe esta guerra, no se dan cuenta, piensan que no pasa nada. Todo lo explican de forma física, dicen es un problema físico, es un problema de una enfermedad, es un problema fisiológico, porque desconocen la guerra espiritual. Dice la Biblia que el hombre natural, el hombre sin Dios, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Sin embargo, ¿hay evidencia de esta guerra espiritual en el mundo físico? Por supuesto que hay evidencias muy claras. Como este pasaje que vamos a estudiar a continuación, en donde la guerra espiritual se manifiesta en la vida de un jovencito, de un adolescente, y Jesucristo encuentra al papá de este joven, el papá de este joven clama por liberación para su hijo, y Jesús lo libera de una severa posesión diabólica. Vamos a aprender en este pasaje cómo es que opera la liberación espiritual y cómo podemos encontrar una genuina sanidad y liberación para nuestras vidas y para las vidas de aquellos que todavía no conocen al Señor. Vean el versículo 14, vamos a estudiar verso por verso. Marcos capítulo 9, verso 14. Dice, cuando llegó Jesús a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos, y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Quiero explicarle que antes de este pasaje Jesús había subido a un monte, el monte de la transfiguración, y en ese monte él había cambiado su rostro, había demostrado un poco de su gloria, de su divinidad delante de 3 de sus discípulos. Subió Pedro, Juan y Jacobo a este monte, a esta montaña. Dejó a los otros 9 discípulos abajo y cuando regresó se encontró a una gran multitud, dice el verso 14, alrededor de ellos, y habían escribas que por cierto detestaban a Jesucristo y siempre quisieron condenarlo y encontrarlo en algún error teológico para descalificarlo.
Resulta que estos escribas disputaban con los 9 discípulos que habían quedado abajo. Y enseguida dice el verso 15, toda la gente, toda la multitud, viendo a Jesús, se asombró. Y corriendo a él le saludaron. Y aquí surge una pregunta, ¿por qué se asombró la multitud? ¿Qué era aquello que tenía Jesús que los asombraba? Bueno, algunos piensan que era su rostro todavía destellando cierta luz por la transfiguración. Sin embargo, esto no puede ser posible porque Jesús les había dicho a sus discípulos que a nadie dijeran lo que había pasado en el monte de la transfiguración. Entonces la explicación más correcta es que la gente se asombró simplemente porque amaban a Jesús, porque Jesús irradiaba amor, gozo, paz, salvación y era el Hijo de Dios. Resulta que había una disputa entre los discípulos y los escribas. ¿En qué consistía esta disputa? Versículo 16. Jesús les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? ¿Cuál es el problema? Y resulta que los escribas se quedaron callados, no hablaron. Tampoco los 9 discípulos dijeron absolutamente nada. Se hizo por unos silencios un silencio sepulcral. Y de pronto en el versículo 17 dice que respondiendo uno de la multitud, no escriba, no discípulo, uno de la multitud dijo, maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos, cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos, los 9 que se habían quedado, que lo echasen fuera y no pudieron. De pronto sale este hombre de la multitud, este padre de familia, y quiero que noten en primer lugar que le llama a Jesús maestro, didáscalos del griego. Es un término que reconoce a Jesús como alguien que tiene autoridad espiritual, con alguien que enseña las cosas de Dios. También este hombre trajo a su hijo delante de Jesús. La intención original de este hombre no era traerlo con los discípulos, sino con Jesús. Y además este hombre explica que cuando el espíritu poseía a este jovencito, le quitaba el habla, le impedía usar su facultad de hablar. Era un espíritu mudo. Y más adelante en el pasaje se nos demuestra también que era un espíritu sordo. En otras palabras, cuando el muchacho quedaba poseído por este demonio, quedaba sordo mudo. Y aquí aprendemos algo interesante acerca del mundo espiritual. La Biblia nos revela que los demonios pueden tomar control de la mente de una persona. Los demonios pueden afectar el sistema nervioso central. Los demonios pueden tomar control de las neuronas y de ciertas partes del cerebro para producir mudez, ceguera, sordera, comportamientos agresivos, comportamientos extraños. De pronto una persona puede estar perfectamente bien y en un instante ser oprimida o poseída por un demonio y le cambia el carácter inmediatamente. De pronto vienen pensamientos de suicidio, de inmoralidad, pensamientos de brujería, pensamientos de homicidio, y no hay ninguna explicación aparente para esto. Bueno, la Biblia nos revela que los demonios pueden tomar control del cerebro. Y aunque ya lo vimos en las conferencias pasadas, reitero que un cristiano no puede ser poseído por demonios, porque somos posesión de Jesucristo. Un cristiano puede ser oprimido por demonios si es que practica un pecado. Pero los no cristianos, los incrédulos, dice la Biblia que son posesión de las tinieblas, que son hijos de ira y en cualquier momento pueden ser poseídos por demonios. También el papá de este joven le explica a Jesús que cuando el demonio venía y tomaba control de la mente del joven, lo sacudía, el joven echaba espumarajos, crujía los dientes y se iba secando. Quiero que noten que la palabra tomar, cuando dice la Biblia que el demonio tomó a este joven, es una palabra griega, catalambano, que significa arrebatar para tomar posesión. Los demonios pueden poseer a una persona, como en el caso de este jovencito. Lo que él estaba padeciendo no era epilepsia, no era un desorden mental, no era una anemia profunda que le provocaba este tipo de reacciones. No era ninguna enfermedad física. Este jovencito estaba siendo poseído, era una posesión diabólica.
Y quiero decirle que una de las principales funciones de Satanás, del diablo y de sus demonios es atormentar al ser humano, porque el ladrón no ha venido sino para hurtar, para matar y para destruir. Satanás es un asesino. Satanás tiene deseos de matar, tiene deseos de robar, quiere destruir tu familia, quiere destruir tu ministerio, quiere destruir a tu esposa, desea robarte tu paz, va a hacer todo lo posible por atormentarte, por oprimirte, por quitarte la vida y por destruir a tu familia y al final arrastrarte a la condenación eterna, porque es un ser lleno de maldad. Tuvimos un caso aquí en México en los años 40 de una persona poseída por demonios llamado Gregorio Cárdenas. Quizá algunos de ustedes recordarán el caso de este chacal, le decían de Tacuba. Era un estudiante de química, un joven bien parecido que estudiaba en el Politécnico Nacional, la Facultad de Química. Se ganó una beca. Petróleos Mexicanos quiso contratarlo, le ofrecieron trabajo en cuanto se graduara. Pero él se había enamorado de una muchacha y como la muchacha lo despreció, él comenzó a salir con prostitutas. Las llevaba a su casa y después de hacer inmoralidad con ellas, las asesinaba a sangre fría, le cambiaba completamente el carácter y con un mecate asesinó a más de 5 muchachas. Terminó en Lecumberri y en la Castañeda por más de 30 años preso. Y cuando él escribe sus confesiones en su libro, porque él escribió un libro cuando estaba en la cárcel, dice, es que yo no me acuerdo de haber hecho eso. Simplemente recuerdo que de pronto me cambiaba el carácter, que algo entraba dentro de mí y al volver en mí mismo me había dado cuenta que había ya asesinado a esas muchachas. ¿Qué le pasó a Gregorio Cárdenas en los años 40? Seguramente fue poseído por demonios. Vean el versículo 19. Porque los 9 discípulos de Jesús no pudieron echar fuera este demonio del muchacho. Entonces en el verso 19 Jesús los reprende y les dice, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Jesús en este momento se llena de ira, una ira santa, un enojo, un disgusto con sus 9 discípulos, porque no habían podido liberar al muchacho. Jesús en Marcos 3, versículo 13 al 15, dice que les dio autoridad a los discípulos para sanar enfermedades y para echar fuera demonios, pero con este no pudieron. ¿Por qué no pudieron con este demonio? Bueno, es posible que los discípulos hubieran permitido que el orgullo entrara a su corazón después de haber echado muchos demonios fuera. Dijeran, nosotros somos importantes, nosotros tenemos el poder, nosotros podemos echar fuera a los demonios. Y comenzaron a pensar que el poder era de ellos y no de Jesús. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad es que se hayan sentido intimidados por los escribas y dejaron que en su corazón entrara temor, cierta duda, se sintieron lejos de Jesús porque Jesús andaba por allá en la montaña y ellos no pudieron echar fuera a este demonio estando solos sin Jesús. Por eso Jesús les dice, ¿hasta cuándo os he de soportar? ¿Hasta cuándo he de estar con ustedes? Sin embargo, la desesperación de Jesús y su abierta molestia nunca llegó al límite. Siempre estuvo dispuesto a instruirlos con paciencia, a soportarlos con amor, a seguirles enseñando los asuntos espirituales, tal como lo hace con cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces venimos con el Señor y le decimos, no puedo con este problema, Señor? Ya me es imposible, Señor, esta circunstancia. Siento esta opresión demoníaca, este demonio que me está oprimiendo. No puedo con él. Y casi podemos escuchar la voz del Señor en el verso 19 también diciéndonos a nosotros, generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar contigo? ¿Hasta cuándo te he de soportar? Pero al final del versículo 19 Jesús dice estas maravillosas palabras. Dice, tráiganmelo acá, tráiganme al muchacho. Vean lo que pasó en el verso 20. Dice la Biblia que se lo trajeron. Y cuando el Espíritu vio a Jesús,
sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Qué escena tan difícil, tan dramática. Nos parte el alma como estos demonios, inmediatamente al ser expuestos a Jesús, toman al muchacho y quisieron destruirlo por completo. Quiero que noten en el verso 20 que dice que el Espíritu vio a Jesús. Eso quiere decir que Jesús puso sus ojos en los ojos del muchacho. Jesús vio a los ojos a este joven. Y aquí hay una lección para nosotros. Cuando una persona que está oprimida por demonios o está poseída por demonios es expuesta a Jesús, cuando alguien oprimido por demonios es expuesto a la luz del Evangelio, se comienza a incomodar, comienzan a sudar, comienzan a agachar la cabeza. Muchas personas quieren salir del lugar. ¿Para qué me trajiste a esa iglesia? Quiero salir por la puerta. No me hables más de Jesús. Comienzan a ser oprimidos de tal manera que su carácter les cambia. Hace muchos años atendimos a una bruja que era empleada de Walter Mercado, un adivino de la televisión que se hizo muy famoso en años anteriores. Y llegó solicitando ayuda y diciendo: es que, pastor, ese hombre me mandó a hacer un trabajo de brujería, una casa, para echar fuera ciertos fantasmas, nos dijo. Y cuando llegué al lugar donde estaban los fantasmas, hice mi ritual diabólico y sentí que algo se me metió. Y de pronto a esta mujer le cambiaban los ojos, se le iban para atrás, le cambiaba la voz, le cambiaba la actitud, se tiraba al piso. ¿Qué le estaba pasando a esta bruja? Estaba siendo poseída por demonios satánicos. Y cuando nosotros le presentábamos el Evangelio y la queríamos llevar a Cristo, se incomodaba, nos decía: quiero salir de aquí, ya no soporto estar aquí. Hasta que por fin pudo entregarse a los pies del Señor. Muchas personas quizá en este momento se sientan incómodas porque se está exponiendo la luz del Evangelio. Y esa incomodidad que tú puedas estar sintiendo en este momento es una señal clara que posiblemente en tu vida hay una opresión diabólica. Cuando se predique el Evangelio, cuando Jesús ponga sus ojos en los tuyos, te sentirás ofendido por la palabra de Dios. El enemigo vendrá a quererte robar la semilla de la palabra, querrá cerrar la Biblia, salir corriendo. Estos son sin duda demonios que te están molestando. Este demonio tomó al muchacho en el versículo 20, lo aventó al piso. El muchacho comenzó a aventar espumarajos por la boca como si fuera un perro rabioso. Y en el versículo 21 dice que Jesús le preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y el padre dijo: desde niño. Yo tengo una pregunta en el versículo 21. ¿Conocía Jesús desde cuándo este muchacho estaba siendo poseído por demonios? Jesús es Dios en la carne. Él conoce todas las cosas. Él es omnisciente. Él sabe todos los detalles de nuestra vida, hasta cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza. Por supuesto que Jesús sabía desde cuándo este muchacho estaba siendo poseído por demonios. Entonces, ¿por qué hizo la pregunta? ¿Por qué hizo la pregunta? Y la respuesta es sencilla: porque tuvo compasión del Padre, porque amaba al Padre y al muchacho, porque quería escuchar su historia. Escúchame bien, si tú vienes al Evangelio y vienes a Jesús buscando sanidad y buscando liberación, tú no vienes solo al poder de Dios. Tú vienes a una persona, no a un poder. Vienes a una persona, porque esa persona es la que tiene poder. Y esa persona se llama Jesús. Y Jesús quiere escuchar tu historia. Si tú te sientes muy mal, te sientes con terribles opresiones, tienes insomnio, estás atado a un pecado de inmoralidad, sientes en la noche que se te sube el muerto y cosas por el estilo, puedes venir a Jesús en oración.
Y aunque Él sabe cada detalle de tu vida, Él te pregunta a ti también, ¿desde hace cuánto te pasa esto, hijo? Cuéntame tu historia, cuéntame tu vida, ¿qué está pasando contigo? Jesús se interesa en nuestras vidas. Toca a una persona, dile, Jesús se interesa en ti, te ama. El padre le dice al Señor, desde niño tiene estas posesiones y muchas veces le echan el fuego, otras veces le echan el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Quiero que note que muchos demonios residen en las personas desde el vientre de su madre. Algunos se preguntarán, ¿por qué entonces no se manifiestan? ¿Por qué entonces no toda la humanidad, mayormente los que no conocen a Cristo, que son la mayoría de la población mundial? ¿Por qué no todos ellos se revuelcan y cometen cosas terribles? ¿Y por qué no les cambia la voz a todos? ¿Sabes por qué no? Porque ya son posesión del enemigo. No hay necesidad de que esos demonios se manifiesten de esa forma. Ya le pertenecen a Satanás. Pero cuando Dios ha escogido a alguno de ellos para sanarlo, los demonios entonces se manifiestan porque saben que sus días y que sus minutos están contados. Y que cuando se enfrenten con el poder de Jesucristo, serán echados fuera de esas vidas. Así es el poder maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Muchos demonios residen en los cuerpos humanos desde el vientre de su madre. Quienes recibieron rechazo de su madre en el vientre, quienes fueron abandonados por su padre, quienes fueron oprimidos desde antes de su nacimiento, en su infancia temprana quizá te abandonaron, quizá tu madre te rechazó desde el vientre, ella quería tener un niño y tú fuiste niña, ella quiso practicarse abortos muchas veces, pero por la gracia de Dios tú naciste. Entonces, por los derechos legales de tus padres, hay demonios que pueden tomar control, que pueden entrar a la vida de un ser humano aún desde antes de su nacimiento. Quiero decirte algo, amigo, amiga que nos visitas, si tú no te has entregado a Jesucristo, si tú no te has arrepentido de tus pecados, si no has confesado a Jesús como tu Señor y tu Salvador, entonces tú puedes ser oprimido, puedes ser poseído por demonios hasta tu tercera y cuarta generación de tus ancestros. Eso es lo que enseña la Escritura en este pasaje. El demonio tomaba al muchacho, lo sacudía, muchas veces lo echaba en el fuego. En la Palestina antigua habían muchas fogatas, se usaban las fogatas para cocinar, para calentarse durante el invierno. En cada pueblo habían muchas fogatas en las casas, por supuesto no había gas, no había forma de producir fuego más que con leña. Y entonces cuando el demonio tomaba a este joven, lo arrojaba a las fogatas. También en la Palestina antigua había muchos pozos de agua, la gente escarbaba pozos de 10, 15, 20 metros, habían distintos lagos también por muchos pueblos y cuando el demonio veía un lago, un pozo, arrojaba al muchacho, muchas veces quiso quemarlo, muchas veces quiso ahogarlo. Su cuerpo se encontraba lastimado, seguramente desfigurado, tenía cicatrices de las quemaduras en su carita y en todo su cuerpo, en sus manos y en sus piernas. Y qué terrible dolor para la familia, ¿no es verdad? Porque los demonios y Satanás quieren destruir al ser humano. A continuación voy a mencionar algunas familias de demonios que se presentan frecuentemente en millones de personas alrededor del mundo. Este muchacho tenía una familia de suicidio, de homicidio, pero hay muchas más familias. Por ejemplo, la familia de demonios de depresión. Al igual que este muchacho, una persona actualmente puede estar siendo atacada por demonios de depresión. Te vienen depresiones terribles, no quieres salir de tu casa, quieres matarte, quieres suicidarte, no hay razón alguna para ello, tú estabas bien, pero de pronto viene esta depresión absurda, no hay una explicación aparente, ya te hiciste estudios de sangre, tus niveles de proteínas, de vitaminas están normales, eres una persona normal, pero de pronto caes en cama, no quieres salir de tu casa y quieres quitarte la vida. Eso es una opresión diabólica. Otros sienten
una terrible ansiedad, un demonio de ansiedad que te asalta en las madrugadas, no puedes dormir y llegan las 11, 12 de la noche y muchos tienen hasta miedo de irse a la cama porque sabes que no vas a poder dormir, vas a comenzar a ponerte ansioso, vas a sudar hasta las 5 o 6 de la madrugada, que el sueño te venza para dormir media hora y así irte a tu trabajo. Es posible que sea una opresión diabólica. Hay otros demonios de desánimo, de insomnio, de muerte, de suicidio, tal vez desde la niñez. Hay personas que quieren quitarse la vida, no hay explicación alguna. No hay ninguna explicación, simplemente quieren quitarse la vida. Están siendo atacados por demonios. Otra familia de demonios muy común, muy frecuente en el siglo XXI es la familia de los demonios de inmoralidad sexual. Muchos de ustedes están siendo molestados por este tipo de demonios de impureza sexual. Tal vez porque tus padres te concibieron en inmoralidad sexual y tú no has pedido perdón por eso y ellos no se arrepintieron y quizá estás siendo objeto de ataques diabólicos con demonios de adulterio y te vienen pensamientos adúlteros a cada rato en el día, pensamientos de depravación sexual, pensamientos de pornografía. Estás atado a la pornografía, estás atado a las fantasías lujuriosas, a la fornicación, a la homosexualidad, al lesbianismo, a la lujuria, a la prostitución, a la violación y toda clase de demonios. Millones de personas están atadas a estos demonios. Uno de los demonios más poderosos del enemigo que se está manifestando en el siglo XXI es el demonio de homosexualidad y lesbianismo. Es una potestad, es un principado muy poderoso del diablo. Y por eso estamos viendo cómo en Estados Unidos el presidente Obama ya aprobó en todos los estados las bodas gays. Ya se pueden casar hombres con hombres, mujeres con mujeres, adoptar hijos. Y ahora la última barbaridad que está ocurriendo en los Estados Unidos es que ahora pidieron que se aprobara las bodas entre 3 mujeres o entre 3 hombres. Y ya entró una demanda al Congreso norteamericano para que se apruebe esta ley. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que sigue? ¿Van a pedir después que se apruebe el matrimonio entre una mujer y un elefante, acaso? ¿O entre un hombre y un tigre y 2 perros? Esto es una potestad satánica que está atacando el mundo entero. Y muchos ministros norteamericanos, la semana pasada una ministra, ¿verdad?, autorizada por el gobierno norteamericano para casar parejas, se negó a casar parejas homosexuales porque dijo que ella cree en el Evangelio de Jesucristo, que Dios creó a un hombre y a una mujer para casarse. Y la metieron a la cárcel. Ese es el precio de seguir a Cristo y de ir en contra de estas familias de demonios. Otra familia de demonios es la familia de la paranoia. Existen demonios de confrontación y celos. Hay parejas, ¿verdad?, que están casados o son novios y ella tiene celos enfermos de él. Y todo el tiempo lo persigue. Cada 5 minutos le habla por teléfono. ¿Dónde estás? Ya estás con otra persona. Seguramente estás traicionándome. Todo el tiempo celos. Un espíritu de inmoralidad mezclado con un espíritu de celos. Y estás persiguiendo a tu esposo todo el tiempo. O viceversa, caballeros. Y estás molestando a tu esposa cada rato. ¿Dónde estás? Seguramente ya has cometido adulterio y tienes un espíritu, un demonio terrible que te tiene atado el corazón. Demonios de desconfianza, de celos enfermos. Tú necesitas venir a Jesús para ser liberado. Demonios de envidia, de persecución, de sospecha, demonios de temores. Y todo te da miedo en esta vida, todo. Tienes miedo a todo. Sales a la calle, me van a matar. Me van a asesinar, me van a asaltar. Llegas a tu casa, seguramente ya se metió aquí un ladrón. Me salió una bolita, seguro es cáncer, me voy a morir de cáncer. Se me cayó el cabello, seguramente es un hongo que me va a asesinar, va a atacar mi sistema nervioso. Todo el día estás con miedos. Esto puede ser provocado por demonios. Una última familia de demonios que voy a mencionar, muy común también, es la familia de los demonios de la brujería y el ocultismo. Quiero decirle que si usted estuvo involucrado en ocultismo, seguramente algunos demonios han tomado ventaja. Y si usted no es cristiano, si usted no se ha entregado a Cristo, en cualquier momento
Puede haber un evento en su vida que lo destruya a usted o a su familia, porque para eso vino Satanás, para matar, para robar y para destruir. Quienes practicaron adivinación, amuletos, escucha, si tú practicaste astrología, brujería, magia blanca, magia negra, amarres, muchos hicieron conjuros antes de ser cristianos, tarot, encantamientos, hechizos, fetiches, hipnosis, horóscopos. Muchos siguen creyendo en los horóscopos. Voy a leer mi horóscopo, soy Escorpión, a ver qué me depara el futuro. Y allá hay demonios en los horóscopos. Si tú practicaste cualquier clase de magia, mal de ojo, péndulo, si tú sabías leer los niveles del aura, los chakras y movías el péndulo, si ponías las manos y las personas se sanaban a través de ritos de la nueva era, muchos tenían espíritus guía y escuchabas la voz de un espíritu que te hacía escribir. Esto se llama escritura automática. El demonio más popular de esto actualmente es el demonio que se ha manifestado en las primarias, secundarias y preparatorias de nuestro México. Se llama el juego Charlie Charlie, que es un juego de adivinación, brujería, hechicería, controlado por Satanás. Y los muchachos ponen así 2 lápices, no sé cuántos de ustedes se enteraron de este juego, ponen 2 lápices y 4 cuadrantes. Los cuadrantes opuestos, ¿verdad? Dicen sí, el otro opuesto dice no. Y comienzan a preguntarle a los lápices, Charlie, Charlie, ¿estás aquí? Y los lápices se mueven. No es broma, es cierto. Y cientos de jovencitos, miles de jóvenes están jugando este juego diabólico y no se dan cuenta, pero esos demonios están tomando control de sus mentes. Y más adelante en sus vidas van a destruir sus matrimonios, van a destruir a sus padres. Las personas que han practicado este tipo de cosas están atados a Satanás y a sus demonios. Regresamos a Marcos capítulo 9. Porque en el versículo 23 en adelante, el Señor Jesucristo nos da 3 enseñanzas para poder ser libres de toda opresión diabólica. ¿Cuántos quieren aprender estos 3 puntos? Vean el versículo 23. Jesús le dijo al Padre, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Yo quisiera que lo dijéramos juntos. Diga conmigo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Voltea con una persona y díselo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. El problema en este pasaje no era si Jesús podía hacer un milagro, claro que podía hacerlo. El problema en este pasaje era que el padre del muchacho todavía no se animaba a creer que Jesús podía hacer ese milagro. Jesús tenía el poder para liberar al muchacho, pero el padre no tenía la fe para creer en la liberación de su muchacho. Punto número 1, debes creer en Jesús. Él es el único que te va a liberar. No te van a liberar los brujos, no te va a liberar el doctor psiquiatra, no te van a liberar las dietas, no te va a liberar ni siquiera el pastor. Porque muchas veces vienen con nosotros, pastor, libéreme. ¿De qué? ¿De qué te libero? ¿Estás en la cárcel o qué? Los pastores no podemos liberar a nadie, porque la autoridad máxima y el único que puede liberar demonios y expulsar a Satanás y el reino de las tinieblas se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, el Todopoderoso, el Dios de Israel, el Mesías de Israel. Así que, tengo presiones en la noche, pastor. Si crees, todo es posible. Pastor, mi hija está en las drogas y se va de la casa y muchas veces llega drogada y se quiere matar y se quiere cortar las venas. Si crees, todo es posible. Pastor, siento que me persiguen cuando voy en mi auto y me siento con una opresión y siento como que los ojos me relampaguean así como para atrás. Si crees, todo es posible. Pastor, estoy enferma de celos. Celo a mi esposo de una forma enfermiza. Yo sé que esto es una opresión diabólica. Esto no es correcto, no es de Dios. Si crees, todo
es posible. La palabra creer, pisteuo del griego, significa depositar toda nuestra confianza en aquello en lo cual creemos. Y aquí creemos en Jesucristo, el Hijo de Dios. Depositar toda nuestra confianza, toda nuestra fe, toda nuestra esperanza en Jesús, nada más, nada más. Muchos mezclan a Jesús con santos. Pues mi Jesucito y San Juditas Tadeo y la Virgencita de los Lagos me van a ayudar. No, a Jesús no lo puedes mezclar con nada, porque si lo mezclas con religiones o con filosofías humanas, ya no es el Jesús de la Biblia, es un falso Cristo. Y Él no te va a ayudar. El único que te puede ayudar es Jesucristo, el de la Biblia, el Hijo de Dios, el que aparece en los evangelios, el que aparece anunciado en los 66 libros de la Biblia. Amigo, amiga que me escuchas, si tú no te has entregado a Jesucristo, no es casualidad que viniste a este congreso. Escúchame bien. Dios te trajo. Y estoy seguro que tú estás siendo oprimido por distintas clases y familias de demonios que ni siquiera tú y yo podamos comprenderlos, ni discernirlos exactamente qué demonios son. Pero quiero decirte algo. Al que cree, todo le es posible. Y de tal manera Dios te amó que envió a su Hijo Jesucristo. Y si tú crees en Él, no te perderás, mas tendrás vida eterna. Vamos a Romanos capítulo 10, por favor. Romanos capítulo 10, verso 8. Quiero decirle que Dios le quiere liberar. Dios le quiere sanar. Muchos cristianos dicen: pastor, yo estoy atado a este pecado, no puedo con este pecado. Ya me arrepentí de muchos más pecados, pero ese pecado yo no lo puedo dejar. No puedo dejar de mentir, no puedo dejar de fumar, no puedo dejar de fornicar, no puedo dejar la pornografía, no puedo dejar los pensamientos de maldad y de suicidio. Y de repente me vienen pensamientos a la mente muy raros, pastor, que quiero asesinar a mi esposo. Asústame. ¿De dónde salió eso? ¿A cuánto les ha pasado? No levanten su mano. ¿De dónde salió eso? Quiero decirte que es muy posible que sea una opresión diabólica. Y para Dios no hay nada imposible. ¿Es posible que tú te arrepientas de ese pecado y ese demonio huya? Por supuesto que es posible. Lee conmigo Romanos 10, verso 8. Dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Levanta tus manos y di conmigo: yo confieso con mi boca que Jesús es el Señor y creo en mi corazón que Dios le levantó de los muertos. Yo lo creo con toda mi alma. Amén. Gloria a Dios. Cuando tú confiesas con tu boca, cuando tú alabas al Señor como lo estábamos haciendo en la alabanza, las preciosas canciones que los muchachos estuvieron ensayando, eso es guerra espiritual. Cuando usted sea molestado por un demonio, alabe a Dios. No hay cosa mejor que usted pueda hacer que abrir sus labios y alabar al Señor con música de adoración. Dice el verso 17 de Romanos 10, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Quieres creer para ser liberado? Escucha la palabra y tu fe será fortalecida, tu fe será fortalecida, tu fe será levantada y el Señor liberará tu vida y tu alma de toda opresión. Escúcheme, no hay ninguna enfermedad, no hay ninguna opresión diabólica, no hay ningún demonio que resista la presencia de Jesucristo. Solamente nos pide, cree, porque al que cree. Número 2. Vamos al verso 25 al 27. En segundo lugar, para poder ser liberados y hacer guerra espiritual, debemos reconocer la autoridad de Jesús. Dice el verso 25, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo,
yo te mando, sal de él y no entres más en él. Jesús no permitió en el versículo 25 que la multitud se acercaran como un espectáculo morboso, como cuando hay un accidente en la carretera y ahí se hace la filita porque todos quieren ver a ver quién murió. Todos quieren ver al muerto y todos se acercan, ¿verdad? Jesús no permitió eso. Eso es un pecado. Se llama morbo. Por eso Jesús en el verso 25, antes de que la multitud se agolpara, tomó la iniciativa, reprendió a este espíritu, le ordenó, le mandó que saliera del muchacho, y fíjense lo que dice al final del verso 25, y no entres más en él. Jesús lo liberó para siempre, porque cuando Jesús te libera, lo hace para siempre. No hace liberaciones a medias. Jesús te liberó de las garras del diablo y del infierno. No sé cuántos creyentes hay aquí, yo creo que bastantes. Quiero informarte, ¿verdad? Que tú recuerdes constantemente que Jesucristo murió en la cruz, resucitó al tercer día y te arrebató de las garras del diablo y del infierno. Alguien diga aleluya. Y lo que Él hizo, lo hizo para siempre, por toda la eternidad. Compró salvación para ti, compró vida eterna para ti. Por eso la salvación no se puede perder, porque la liberación que Jesús compró por nosotros en la cruz fue una liberación para siempre, por toda la eternidad. Vean lo que dice el verso 26. Entonces el Espíritu, clamando, esa palabra clamando significa gritando. Fue un escándalo esto. El Espíritu comenzó a gritar y comenzó a sacudirle con violencia. En otras palabras, este muchacho sufrió una convulsión. Por eso algunos teólogos interpretan que este jovencito estaba enfermo de epilepsia, pero no era una epilepsia, era una posesión diabólica. Lo sacudió con violencia el demonio y entonces salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. El jovencito se convulsiona, cae al piso y queda por unos minutos, por unos segundos quizá, inconsciente, porque la guerra espiritual debilita. La guerra espiritual es una batalla tremenda, es una batalla que se lleva a cabo todos los días. Muchos de ustedes son guerreros y guerreras espirituales. ¿Sabes cómo se hace la guerra espiritual? Ya lo vimos durante las conferencias, alabando a Dios, orando, obedeciendo la palabra de Dios. Hay muchas mujeres aquí, están en este salón. Yo identifico algunas que son guerreras, que en las madrugadas tú te levantas a guerrear por tus hijos, a guerrear por tu esposo, a guerrear que Dios libere a tu familia, que alcance a tus padres que no son cristianos, que alcance a tus nietos, y derramas lágrimas y levantas la espada que es la palabra de Dios y estás guerreando, guerreando, guerreando. Hay muchos varones aquí de la misma forma que son guerreros, que se paran temprano a las 4, 5, 6 de la mañana, o te quedas quizá en una velada de oración a las 10 de la noche. Te dan las 12, te dan las 2 de la mañana y estás guerreando. Señor, libera a mi hijo de demonios. Señor, hazlo libre, hazlo sano, Señor. Señor, sálvalo, sálvalo, Señor. Arrebátalo de las garras del infierno. Que comprenda tu evangelio. Es mi hijo, Señor. Hazlo libre. Y esto te agota. Te agota. Eso es guerra espiritual. Guerra espiritual no es, pastor, libéreme. Eso no es guerra espiritual. Guerra espiritual no es cantar media canción y ya vámonos, vamos a echarnos ya unos tacos. Ya fue muy largo el congreso. Eso no es guerra espiritual. Guerra espiritual no es orar de vez en cuando ahí en tu cumpleaños y en Navidad. Los cristianos que están así se encuentran oprimidos por demonios, por supuesto, porque no han sabido ser guerreros ni guerreras del Señor. En tercer lugar, tercera instrucción. A ver, repaso cuál fue la primera instrucción. Recuérdenme ustedes, creer en Jesucristo. En segundo lugar, reconocer la autoridad de Jesucristo. Él es la máxima autoridad del universo, el único que puede liberarte. Y en tercer lugar, vean el verso 28, por favor. Cuando Él entró en casa, Jesús, no sabemos qué casa era, en casa de alguno de sus seguidores, de sus discípulos. Dice aquí que cuando entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte. Como decimos actualmente, se lo llevaron en corto, ¿verdad? ¿Y qué le preguntaron? Señor,
¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Era una pregunta válida. Ellos ya habían sido reprendidos por él. Les dijo: generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? No han aprendido mucho. Pero ellos vienen con él y con esta pregunta porque el Señor siempre está dispuesto a escucharnos. El Señor no está lejos. Señor, ¿por qué razón sigo practicando este pecado? ¿Por qué razón, Señor, mi vida está en este desorden? Y el Señor te lo va a explicar. Dice el versículo 29, les dijo: este género de demonios con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Digan conmigo: con nada puede salir. Digan: no se va con nada, pero sí se va con oración y ayuno. ¿A cuánto les gusta orar? ¿Qué se siente cuando oras un buen tiempo? Un buen rato. Venías así medio enchamucado, como decimos, ¿verdad? Porque venías del trabajo y hubieron presiones y vienes un poco molesto y como que te sientes así medio raro, así como este chavo, ¿no? Como que te quiere salir espuma por la boca, mano. Pero reconoces inmediatamente, el Espíritu Santo te muestra que estás siendo atacado por demonios. Y entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a ayunar, vas a orar y no te vas a salir de esa habitación hasta que el Señor no se lleve esos demonios. Y cuando tú ores un buen tiempo y ayunes, aprendas el significado del ayuno y aprendas a ayunar, aunque te hayas sentido con esa opresión, vas a salir del cuarto de oración. Ay, vas a sentir que estás caminando en las nubes. ¿No es cierto que así se sienten los que les gusta la oración? Levanten la mano los que les gusta la guerra espiritual en oración. Bien poquitos, hermanos. Bien poquitos. Tal vez por eso tienes tantos problemas y tantas opresiones. Porque no has aprendido a orar y ayunar. Ahora, el ayuno, piensan algunos cristianos que es dejar de comer unas horas. No, pues yo te entrego mi ayuno de 9 a 10:30, Señor. Ay, dale, no, qué espiritual, ¿no? Mire, el ayuno es para que usted se encierre en un lugar aparte. No mientras usted está trabajando, mientras usted va manejando su vida cotidiana, no. Cuando Elías ayunó, se apartó 40 días a un desierto, solo con Dios. Cuando Jesús ayunó y fue tentado por el diablo en Mateo capítulo 4, Él se fue solo a un lugar en el desierto, 40 días y 40 noches ayunó, dejó de probar alimento para debilitar la carne. Para eso es el ayuno, para que tu carne se debilite un poco y entonces el espíritu pueda florecer y estar en comunión con Cristo. Para eso es el ayuno. Si usted no sabe ayunar, yo le sugiero, le aconsejo, si usted está siendo oprimido por demonios, le aconsejo que ayune. Ayune unos 2 días, 1 día y medio. Ya si puede 3 días, no, pues qué maravilla. Si es su primer ayuno, por el amor de Dios, no deje de comer algo, porque muchos dicen: no voy a ayunar ni agua ni alimento, y a los 2 días se desmayan, les da anemia. No, eso no es ayunar. Échese un poquito de fruta en la mañana y a pura agua, mire, hasta su intestino se va a limpiar. Pura agüita nada más, tantita fruta en la mañana. Y todo el día usted enciérrese en un cuarto sin celulares, sin televisión, sin que nadie le moleste. Y busque a Dios con todo su corazón y pídale al Señor que lo libere de cualquier opresión diabólica, porque al que cree todo le será posible. Los demonios no resisten el poder de Dios cuando un hijo de Dios ayuna y ora. Amén. Debe usted practicar 3 benditos hábitos. Con esto cierro mi mensaje. Si usted desea ser liberado, en primer lugar debe amar al Señor con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas. Asegúrese que usted ama a Dios por sobre todas las cosas. Que usted ama a Dios más que a su hijo, más que a su esposa, más que a su bebé recién nacido, más que a su dinero y a su trabajo. Asegúrese que el amor de su vida, que el centro y el deleite más grande de su existencia es Dios.
y su Hijo Jesucristo. Y yo le aseguro que el Señor le liberará. Segundo bendito hábito, debe usted practicar el bendito hábito de la oración y el ayuno. Le acabo de explicar esto. Un gran teólogo, Thomas Brooks, un puritano del siglo XVII, dijo acerca de la oración: si no queremos caer en ninguna de las trampas del diablo, debemos permanecer mucho tiempo en oración. Escuche, la oración es un refugio para el alma, un sacrificio para Dios y un látigo para el diablo. Dice este teólogo, la oración es la puerta del cielo, una llave que nos lleva al paraíso, y no hay nada que cancela los planes de Satanás más que la oración. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y el tercer y último consejo para cerrar: debe usted confesar sus pecados todos los días. Le hago una pregunta: ¿hace cuánto que usted no se mete a ayunar, a orar y a confesar su pecado? ¿Pecado, pastor? Si yo ya llevo como 3 años sin pecar. Ay, nada más. Dice la Biblia en Primera de Juan que si decimos que no tenemos pecado, somos unos mentirosos y no estamos en la verdad. Todos pecamos todos los días, le fallamos a Dios. Y el problema del pecado, hermanos, es que muchos no se dan cuenta. Hermano, veo que en tu vida hay un poco de orgullo. Te dicen como que de repente tienes algunas actitudes así medio soberbias, hasta como caminas, hermano. Y el hermano te dice: ¿yo orgulloso? Claro que no. ¿Qué te pasa? Yo orgulloso. El problema del hermano es que no se da cuenta que es orgulloso. No se da cuenta que hay adulterio. No se da cuenta que hay inmoralidades. No se da cuenta que hay hechicería. Para él está bien. Ese es el problema. Entonces, el ayuno y la oración de arrepentimiento y confesión, tienen el objetivo de que el Espíritu Santo te muestre cuál es la cochinada que llevas aquí adentro para que salga, que la confieses. Muchos cristianos vienen con los pastores para buscar liberación. Tal vez muchos dijeron en este congreso: pues vamos al congreso para que nos saquen los chamucos. Pero no es así. No es así. Su vida es como un vaso de barro, dicen Corintios. Y si ese vaso está lleno de basura, la basura es el pecado. Si usted tiene basura en el vaso, si usted está consintiendo pecados. Yo siempre que veo vasos con basura, especialmente botes de basura en la intemperie, veo que se acercan unos animalitos voladores que se llaman moscas. Usted sabe que Belcebú en la Biblia es una potestad diabólica y significa Belcebú, el príncipe de las moscas. Las moscas son representaciones de demonios, son símbolos. Entonces, si usted tiene basura en el vaso, no me extraña, y no le extraña a usted que hayan muchas moscas alrededor de su vida, muchas. Entonces, ¿cuál es la solución? Hay 2 opciones. Una es ahuyentar las moscas. Fuera moscas, fuera de mi vida. Te reprendo, espíritu de mentira. Fuera, salte de aquí. Tal vez se va por un tiempo, pero en mi corazón yo amo la mentira. La solución no es ahuyentar las moscas. La solución es sacar la basura. La basura se llama pecado. Y esta noche usted y yo tenemos pecado del cual arrepentirnos. Hemos permitido que demonios tomen ventaja. Si usted ya es cristiano, usted no puede ser poseído por demonios, pero sí puede ser muy bien oprimido, muy bien confundido por demonios. Y si usted lo ha permitido, no es porque los demonios lo anden buscando a usted, es porque en su vida hay pecado. Y si usted no se arrepiente y no limpia el vaso, entonces los demonios seguirán molestándole. Este muchacho fue completamente liberado porque su padre creyó en Jesús, reconoció la autoridad de Jesús, y los discípulos aprendieron que ayunando y orando es la mejor forma de hacer la guerra. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a terminar en oración. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra esta noche. Gracias por este relato, por este hecho registrado en el Evangelio de Marcos, porque hay muchas lecciones para nosotros. Esta noche, Señor, tal vez
nuestras vidas se encuentran lejos de ti. Muchos estamos oprimidos por diferentes familias de demonios, pero tú nos has traído con un propósito. Deseas sanarnos, deseas liberarnos, Señor. Si usted desea en este momento confesar cualquier pecado o pedir la ayuda de Jesús por su Espíritu Santo, si usted ha sido molestado, oprimido o poseído por demonios, yo le suplico que desde su lugar levante sus manos. Si usted gusta, puede hacer un espacio ahí en su silla y ponerse de rodillas un momento. Nadie le va a ver, todo mundo estamos con ojos cerrados. Si usted desea arrodillarse ahí en su lugar, delante del Señor, puede hacerlo. Y vamos a clamar que el Señor le bendiga y le ayude. Señor, en el nombre de Jesús, todavía somos muy imperfectos. Hay pecado en nuestro corazón. En este momento, si usted identifica un pecado, el Espíritu Santo le está trayendo a su mente algún pecado que usted ha consentido, confiéselo. Dígale: Señor, te confieso este pecado, Señor, esta basura. Te pido que la quites de mi vida, Señor. Me arrepiento con todo mi corazón, Señor. Concédeme el milagro de arrepentirme, Señor, porque es un regalo tuyo. Levanta tus manos ahí donde estás y dile: Señor, sáname. Señor, hazme libre de cualquier opresión diabólica, de cualquier opresión demoníaca. Ten misericordia de mí como tuviste misericordia de aquel muchacho endemoniado. Señor, yo quiero vivir para ti, Señor. Yo quiero entregarte toda mi vida, mi alma y mi corazón, te las consagro a ti, Señor Jesucristo. Señor, no permitas que mi vida sea molestada, afligida por demonios. Repréndelos tú, Señor. Repréndelos tú y hazme libre a mí. Fortalece mi fe, Señor. Levanta tus manos y díselo: fortalece mi fe, Señor. Concédeme esa fe para creer en ti, en tu palabra, en Jesús, en tu Espíritu Santo. Levanta tus manos, dile: yo reconozco que tú eres la única autoridad en el universo que puede ayudarme, que puede liberarme y sanarme. Solo tú, Jesús. Toca mi vida, sáname, restáurame, libérame, Señor, en el nombre de Jesús. Enséñame también a ayunar y a orar y a levantarme como un guerrero, Señor, como una guerrera. Enséñame la delicia de la oración y del ayuno, Señor. Enséñame a esconderme bajo tus alas, en un lugar donde podamos estar solos, tú y yo, Señor. Enséñame, Señor, a amarte. Enséñame a servirte. Enséñame a orar, a ayunar, y ningún arma forjada que se levante en mi contra podrá prosperar. Así donde está usted, si usted tiene familiares que no conocen al Señor, clame a ellos un momento, por favor. Como clamó este hombre por su hijo, dile: Señor, alcanza a mi hijo, alcanza a mis padres,
a mis abuelos, alcanza, Señor, a mis amigos, a mis compañeros que están atados por el diablo, alcánzalos. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia, fortalece mi fe, Señor. Clamo a ti por mis hijos. Si usted tiene hijos incrédulos o nietos incrédulos, clame a Dios un momento. Dígale: Señor, ayúdalos. Los traigo a ti, Señor, con todo mi corazón. Libéralos, Señor. Manifiesta tu evangelio a ellos. Te los entrego con todo mi corazón, Señor. Ayúdalos. También, si hay personas que nunca antes se han entregado a Jesucristo, quiero decirte que no es casualidad que estás en este congreso. Si tú nunca antes le has entregado tu alma y tu vida a Jesucristo, quiero pedirte que lo hagas en este momento. No esperes más. Has escuchado la verdad espiritual. Hay una guerra. El diablo quiere destruirte, quiere asesinarte, quiere destruir tu vida, tu familia y llevarte al infierno. Pero en esta noche Jesucristo está aquí y quiere salvarte de las garras del enemigo. Si tú nunca antes le has entregado tu vida a Jesús, cierra tus ojos. Si gustas, puedes ponerte de rodillas o sentado en tu silla y con toda tu alma dile estas palabras. Dile: Señor Jesús. Clama a Él, dile: Señor Jesús, creo en ti. Reconozco que soy un pecador, Señor. Esta noche vengo en la miseria espiritual, Señor. Vengo como un pordiosero espiritual y reconozco que el único que me puede salvar y ayudar eres tú, Jesús. Yo creo que tú moriste en la cruz y pagaste todas mis maldiciones y todos mis pecados. Yo creo que tú eres Dios, que derramaste tu sangre por mí y que te levantaste de entre los muertos. Hazme libre, Señor. Arrebátame de las garras de las tinieblas. Quiero ser tu hijo, Señor. Quiero abrazarte esta noche. Quiero que seas mi Señor. Quiero que seas mi Salvador. Enséñame a arrepentirme de mis pecados y a creer en ti, Señor. Te ofrezco mi vida. Entra a mi vida, Señor. Quiero estar contigo toda la eternidad. Te ofrezco mi corazón, Jesús. Hazme libre, Señor. Te lo suplico en esta noche, en el nombre precioso y dulce de Jesús. Amén.